El sol lleva 80 días sin dejar caer una gota. La tierra está partida como cerámica rota, y una cría de 2 años se desploma sobre el polvo, incapaz de dar un paso más. La anciana que encabeza la fila se detiene y gira hacia un rumbo donde no hay nada, ni agua, ni rastro. Y aún así avanza, guiada por un recuerdo de hace 40 años. Su cuerpo tiene 100 veces más células que el tuyo y vive más de 60 años. Debería morir de cáncer siendo joven, pero casi nunca lo hace, y nadie sabía por qué. Soy Mateo Herrera, y esto es Gigantes de la Naturaleza. Hoy seguimos al animal terrestre más grande del planeta, el elefante. Verás cómo un recién nacido que apenas se sostiene se convierte en una montaña capaz de derribar árboles, y por qué su tamaño esconde un secreto imposible. Llevaban horas avanzando en fila bajo un cielo blanco de calor, levantando una nube de polvo. La anciana iba al frente, marcando el paso, y detrás la seguían hijas, nietas y crías, unidas trompa con cola. Nadie discutía el rumbo. La vieja hembra caminaba hacia un horizonte donde no se adivinaba ni un árbol verde, ni el brillo de una charca, ni nada que prometiera agua. Solo tierra gritada hasta donde alcanzaba la vista. Y aún así, toda la familia la seguía sin dudar, como si supieran algo que el paisaje se empeñaba en negar. Porque de esa fe ciega dependían sus vidas. Si la matriarca se equivocaba, si aquel recuerdo suyo la traicionaba, la manada entera moriría de sed en mitad de la nada. No era la más fuerte del grupo, ni la más grande. Era, simplemente, la que más había vivido. Y en su mundo, haber vivido mucho significa recordar mucho. Antes de saber a dónde los llevaba, conviene mirarla bien, entera, bajo aquel sol que no daba tregua. Es el animal terrestre más grande que existe hoy sobre la Tierra. Un macho adulto de sabana puede levantarse casi 4 metros hasta el lomo y pesar más de 6 toneladas, tanto como un camión pequeño. Y no hay una sola clase de estos gigantes, sino 3. Está el elefante de sabana africano, señor de las llanuras abiertas. El elefante de bosque africano, más pequeño y escurridizo, oculto en las selvas del corazón del continente. Y el elefante asiático, de orejas más discretas y lomo curvado, que vive entre los bosques del sur y el sudeste de Asia. Durante mucho tiempo se pensó que en África habitaba una sola especie, hasta que en el año 2021, los análisis de su material genético demostraron que el de sabana y el de bosque llevaban millones de años caminando por sendas evolutivas separadas. Rara vez andan solos. Las hembras y sus crías forman familias muy unidas que se desplazan como un único cuerpo, mientras los machos adultos suelen alejarse por su cuenta. Y mantener con vida a semejante mole cuesta un esfuerzo que no termina nunca. Un elefante puede tragar alrededor de 150 kilos de hierba, corteza, raíces y ramas en un solo día. Y pasa hasta 18 horas diarias dedicado únicamente a comer. Y aprovecha muy poco ese banquete. Su intestino digiere menos de la mitad de lo que engulle, y lo demás regresa a la tierra convertido en abono repleto de semillas. A esa montaña de comida hay que añadir más de 100 litros de agua al día, que sorbe con una trompa capaz de guardar varios litros de una sola vez. Su mundo no perdona. Ya vivan en la sabana abrasada, en la selva húmeda o en los bosques asiáticos, todos comparten el mismo enemigo silencioso: el hambre y la sed sin fin de un cuerpo que jamás deja de reclamar combustible. En pleno mediodía, el suelo de la sabana puede arder a más de 50 grados. Por eso una manada recorre cientos de kilómetros al año, persiguiendo las lluvias y los frutos. Ahora bien, un cuerpo tan enorme debería ser torpe y estar condenado por su propio tamaño. No lo está. Pese a sus toneladas, un elefante es capaz de lanzarse a unos 40 kilómetros por hora, más deprisa de lo que corre cualquier persona. Cruza ríos hondos caminando por el fondo, del todo sumergido, con la trompa asomada como un tubo de buceo. Camina con un equilibrio tan delicado que puede posar la pata sin aplastar lo que hay debajo. Y sin embargo, existe una sola cosa que este atleta descomunal no logra hacer, algo que cualquier gato consigue sin pensarlo: saltar. Es el único mamífero grande, incapaz de levantar del suelo las 4 patas a la vez. Su peso se lo impide. Y ese mismo peso encierra un enigma que la propia criatura jamás podrá plantearse, pero que la ciencia lleva decenios persiguiendo. Cuanto más grande es un cuerpo, más células lo componen, y cada vez que una célula se divide,
existe una posibilidad diminuta de que algo se estropee y comience a crecer un tumor. El organismo de un elefante tiene cientos de veces más células que el nuestro y sigue funcionando durante 60, a veces 70 años. Si multiplicamos esas dos cifras, el resultado hiela la sangre. Por pura probabilidad, casi todos los elefantes tendrían que morir de cáncer antes de envejecer. La lógica es tan firme que los científicos le pusieron nombre. Y aún así, la realidad se burla de esa lógica, porque el cáncer es rarísimo entre los elefantes. Es como si el animal más colosal de la Tierra hubiera sellado un pacto secreto con su propio cuerpo. Un pacto que nos costará todo el viaje descifrar. Pero volvamos con la vieja hembra, porque su historia aún no había terminado. Tras horas de marcha, se detuvo de pronto al borde de un cauce reseco, sin una gota a la vista. Hundió una pata en la arena y empezó a escarbar. Escarbó y escarbó, mientras la familia aguardaba inmóvil, hasta que la arena se oscureció, se volvió húmeda y, por fin, un hilo de agua turbia asomó en el fondo del hoyo. Una tras otra, las crías se acercaron a beber. La más pequeña, la misma que se había desplomado sobre el polvo, metió la trompa en el agujero y bebió hasta salvarse. Nadie le había enseñado a esa matriarca dónde cavar. No había río, ni verde, ni olor que delatara el agua escondida bajo la superficie. Caminó decenas de kilómetros hacia un punto exacto, guiada por algo que no vemos. Un mapa trazado en su memoria a lo largo de 40 años de sequías y lluvias. En estas familias, la superviviente más anciana es una biblioteca viviente, y de su recuerdo depende que todos beban o que todos mueran. Y sin embargo, por asombroso que parezca, este coloso de 6 toneladas, capaz de derribar un árbol de un empujón y de recordar un charco durante 4 décadas, lo más increíble es de dónde viene. Porque si pudiéramos rebobinar el tiempo lo suficiente, al final de esa larguísima cinta no encontraríamos a un gigante, sino a un animalillo del tamaño de una liebre, sin trompa y sin colmillos. Cómo aquella criatura minúscula llegó a convertirse en la montaña viviente que hoy cruza la sabana es una de las transformaciones más extraordinarias que ha visto este planeta. Rebobinemos la cinta del tiempo, no unos años, ni unos siglos, 60 millones de años, hasta un mundo que no reconoceríamos. Los grandes dinosaurios acaban de desaparecer. En lo que hoy es el norte de África, entre lagunas cálidas y orillas fangosas, se mueve un animalillo del tamaño de una liebre. No tiene trompa, no tiene colmillos dignos de ese nombre, solo unos dientes delanteros algo crecidos. Nadie que lo viera osar entre las plantas acuáticas apostaría un solo grano por él. Y sin embargo, en su cráneo diminuto ya late el primer capítulo de una de las estirpes más asombrosas que ha dado la Tierra. Aquella criatura insignificante es uno de los abuelos más antiguos del elefante. Cuesta creerlo, y por eso conviene detenerse la magnitud del salto. De ese punto de partida, minúsculo y sin nada especial, la naturaleza acabaría esculpiendo montañas vivientes de 6 toneladas. La pregunta que persigue los científicos desde hace más de un siglo es sencilla de formular y difícil de responder. ¿Cómo? ¿Cómo un ser tan pequeño se convirtió en un gigante? ¿Y por qué, de las decenas de formas colosales que surgieron por el camino, hoy solo quedan 3? Millones de años después de aquel abuelo lejano, apareció otro pariente, algo mayor, del tamaño de un cerdo grande. Vivía medio sumergido en pantanos y marismas, con un cuerpo pesado y un hocico alargado, más parecido a un hipopótamo que a lo que imaginamos al pensar en un elefante. Tampoco tenía verdadera trompa, y a partir de criaturas semejantes, se abrió un abanico de formas que hoy nos parecería salido de un sueño. La familia se desplegó por casi todos los continentes y ensayó diseños extraordinarios. Hubo gigantes con 4 colmillos, 2 arriba y 2 abajo. Hubo bestias con los colmillos inferiores curvados hacia el suelo, como si excavaran al caminar. Hubo otros de colmillos aplanados en forma de pala, que usaban para arrancar plantas acuáticas del barro. Y hubo verdaderos titanes. Uno de aquellos parientes extintos pudo ser el mayor mamífero terrestre que jamás haya pisado el planeta, con un peso que quizá superó las 20 toneladas. Al lado de semejante coloso, un elefante actual parecería casi modesto. Pero la evolución no solo fabrica gigantes, también hace lo contrario.
Cuando algunos de estos animales quedaron aislados en islas del Mediterráneo, con poco alimento y sin grandes depredadores, el tamaño enorme dejó de ser una ventaja y se convirtió en una carga. Generación tras generación, encogieron. Llegaron a existir elefantes de apenas 1 metro de altura, pequeños como un perro grande, paseando por lo que hoy son Sicilia y Malta. Gigantes y enanos, ramas de un mismo árbol. Y aquí aparece una de las sorpresas más difíciles de digerir. Si buscamos a los parientes vivos más cercanos del elefante, no los encontramos entre los otros grandes animales, como cabría suponer. Sus primos más próximos son dos criaturas que no podrían parecer más distintas. Una es el damán, un animalillo rechoncho y peludo, del tamaño de un conejo, que vive trepando entre las rocas. La otra es el manatí, ese apacible mamífero acuático de movimientos lentos que pasta hierbas en ríos y costas. Una biblioteca de parentescos escrita en los genes une a la mole terrestre más grande con un roedor rocoso y con una vaca marina. También los famosos mamuts pertenecen a esta historia y guardan otra paradoja. El mamut lanudo, ese gigante peludo de las estepas heladas, no era antepasado del elefante actual, sino su primo. Y curiosamente, estaba más emparentado con el elefante asiático de hoy que este con su vecino africano. Durante millones de años, la familia entera prosperó y se multiplicó. Se han contado más de 160 especies distintas a lo largo de su historia. Fue uno de los linajes más exitosos que ha visto la Tierra. Entonces, ¿por qué de ese esplendor solo sobreviven 3 especies? La respuesta está en el clima. Hace unos 6 millones de años, el planeta empezó a enfriarse y a secarse. Los bosques retrocedieron, las llanuras cambiaron, el alimento se volvió más escaso y más duro. Uno tras otro, aquellos diseños magníficos se apagaron. Los gigantes de 20 toneladas, los de colmillos en forma de pala, los enanos de las islas, todos desaparecieron. Solo aguantaron los más versátiles, los que podían comer de todo y adaptarse a mundos cambiantes. Los mamuts resistieron hasta hace apenas unos miles de años. Y de aquella multitud colosal, quedaron en pie 3 supervivientes: los 2 elefantes africanos y el asiático. 3 herederos de un imperio perdido. Cada uno de esos supervivientes lleva consigo la herramienta que más que ninguna otra explica su triunfo. Un órgano que aquel abuelo del tamaño de una liebre ni siquiera tenía, y que fue creciendo y perfeccionándose a lo largo de decenas de millones de años, hasta convertirse en algo sin igual en todo el reino animal. No tiene un solo hueso, y aún así, encierra más fuerza y más precisión que el cuerpo humano entero. ¿Cómo puede una cosa así funcionar? Es, por sí solo, un pequeño milagro de ingeniería. Imagina una mano capaz de arrancar de cuajo una rama tan gruesa como tu muslo, y un instante después recoger del suelo una sola brizna de hierba sin aplastarla de al lado. Esa mano existe, y no es una mano. Un elefante puede apoyar la punta de su trompa sobre una fruta caída, cerrarla con la delicadeza de unas pinzas y llevársela a la boca sin magullarla. Segundos más tarde, esa misma trompa se enrosca en el tronco de un árbol joven y lo derriba. Pasa de la caricia a la demolición sin esfuerzo aparente. No hay en la naturaleza otra herramienta igual, y su secreto está en lo que le falta. Porque la trompa no tiene ni un solo hueso. Es una torre de músculo puro, de esas estructuras que funcionan sin esqueleto, como la lengua humana o el tentáculo de un pulpo. Y no es un músculo cualquiera. Se calcula que la trompa reúne alrededor de 40.000 músculos. Conviene detenerse en esa cifra. El cuerpo humano entero, de la cabeza a los pies, tiene unos 600. Toda esa maquinaria concentrada en un solo apéndice permite estirar, contraer, torcer y palpar con una finura asombrosa. La punta detecta la forma, el tamaño, la temperatura de un objeto e incluso las vibraciones que viajan por el suelo. En los elefantes africanos, esa punta termina en 2 pequeñas prolongaciones parecidas a dedos. En los asiáticos, en una sola. Y la trompa no solo agarra, también bombea. Un elefante puede sorber varios litros de agua de una vez y guardarlos ahí dentro antes de llevárselos a la boca. Cuando aspira, lo hace con una potencia difícil de imaginar. Los investigadores midieron el aire que entra por esos conductos y descubrieron que puede circular a unos 150 metros por segundo, más de 500 kilómetros por hora, casi 30 veces más rápido que un estornudo humano.
Con razón el elefante es el único animal terrestre capaz de alimentarse por succión, tanto en tierra como bajo el agua, como si llevara incorporada una aspiradora viva. Junto a la trompa, otro par de rasgos completan el rostro de esta máquina. Los colmillos. Esos sables de marfil que asociamos de inmediato con el animal, no son cuernos ni dientes especiales. Son simplemente incisivos, los dientes delanteros, crecidos de forma descomunal. Y siguen creciendo durante toda la vida. Con ellos el elefante excava en busca de agua, arranca la corteza de los árboles y libra sus combates. Ese mismo marfil, tan útil para su dueño, será más adelante la causa de su desgracia. Pero esa es otra historia. Después están las orejas, y aquí se esconde un problema de vida o muerte que casi nadie sospecha. Un cuerpo tan enorme genera muchísimo calor, y bajo el sol de la sabana, que puede superar los 50 grados en el suelo, deshacerse de ese calor es cuestión de supervivencia. El elefante tiene un inconveniente serio. Apenas suda. Casi no posee glándulas del sudor, salvo unas pocas cerca de las uñas. No puede refrescarse como nosotros. Su solución son esas orejas gigantescas, las mayores de cualquier animal, que funcionan como radiadores. Están recorridas por una red densa de vasos sanguíneos muy cerca de la piel. Cuando el animal las agita, la sangre caliente que pasa por ellas se enfría al contacto con el aire y regresa fresca al cuerpo. Por esas orejas pueden circular unos 12 litros de sangre cada minuto, y el gesto de abanicarse llega a rebajar la temperatura de esa sangre en varios grados. La piel, gruesa como el cuero y arrugada, ayuda todavía más. Sus pliegues atrapan agua y barro que, al secarse, refrescan al animal y lo protegen del sol y de los insectos. Incluso las patas ocultan un truco. El elefante camina en realidad de puntillas, apoyado sobre una almohadilla de grasa que amortigua cada paso y reparte varias toneladas de peso. Por eso una manada entera puede desplazarse casi en silencio. Y esa misma arquitectura explica una rareza asombrosa. Pese a ser un atleta capaz de correr a unos 40 kilómetros por hora y de cruzar ríos sumergido, el elefante es el único mamífero grande incapaz de saltar. Jamás tiene las 4 patas en el aire a la vez. Ahora bien, toda esta máquina descomunal esconde, en su propia grandeza, la incógnita que atraviesa este viaje. Cada uno de estos rasgos, la trompa, las orejas, los colmillos, la piel, está construido con miles de millones de células. Y una criatura de 6 toneladas tiene un número de células que desafía la imaginación, cientos de veces mayor que el nuestro. Cada vez que una de ellas se divide para reparar un tejido o hacer crecer al animal, corre un riesgo minúsculo de estropearse y desatar un tumor. Multiplica ese riesgo diminuto por una cantidad astronómica de células y por 60 o 70 años de vida, y la conclusión debería ser demoledora. Una máquina biológica de este tamaño tendría que averiarse por dentro constantemente. Tendría que estar plagada de cáncer. Y sin embargo, no lo está. La avería que la lógica predice casi nunca llega. La máquina imposible sigue funcionando, y su fabricante, la evolución, guarda todavía el secreto de por qué. Con todo, ninguna de estas piezas prodigiosas sirve de nada sin algo que las gobierne. Y en lo alto de esta mole se aloja el órgano más pesado de cuantos cargan los animales terrestres, un cerebro descomunal que esconde su propia paradoja. Porque con él, el elefante hace algo que casi ningún otro ser vivo es capaz de hacer: hablar en un idioma que nuestros oídos jamás llegarán a escuchar. Todo estaba en calma, y de pronto, sin motivo aparente, la manada entera se quedó petrificada. Las hembras dejaron de comer a la vez, como obedeciendo a una orden invisible. Levantaron la cabeza, extendieron las orejas y giraron todas hacia el mismo punto del horizonte vacío. No se oía nada, ni un rugido, ni un trueno, ni un crujido de ramas. Para cualquier persona que estuviera allí, el silencio era total, y sin embargo, los elefantes acababan de recibir un mensaje nítido, enviado por una familia que se encontraba a varios kilómetros de distancia, más allá de cualquier cosa que un ser humano pudiera percibir. Ese es el gran secreto de su vida social. Los elefantes se comunican con sonidos tan graves que quedan por debajo del umbral de nuestro oído. Nosotros percibimos sus barritos y sus bramidos, pero esos son solo la parte audible de un lenguaje mucho más vasto.
La mayor parte de su conversación ocurre en unos retumbos profundos que apenas alcanzan los 20 hercios, en el sótano del sonido, allí donde nuestros oídos ya no llegan. Esas notas gravísimas tienen una virtud extraordinaria. Viajan lejísimos, recorren varios kilómetros por el aire y todavía más a través del suelo. Porque un retumbo de elefante no solo se propaga por el aire, también sacude la tierra, y esas ondas corren bajo la superficie como las de un pequeño terremoto. Aquí ocurre lo más asombroso. El elefante puede escuchar con las patas. Las vibraciones del suelo suben por sus huesos, atraviesan las piernas y llegan hasta el oído interno a través del propio esqueleto. Investigaciones recientes sobre la estructura de su oído medio muestran que está especialmente afinado para captar esas frecuencias bajísimas que viajan por el hueso. De modo que una familia lejana puede anunciar la presencia de agua, la llegada de un peligro o su propia identidad, y otra familia, kilómetros más allá, lo percibe primero en las plantas de sus pies. Durante mucho tiempo nadie sospechó nada de esto. Fue en 1984 cuando una investigadora, Katie Payne, notó junto a unos elefantes un extraño temblor en el aire, como el que se siente cerca de un órgano de iglesia, y comprendió que allí se escondía todo un canal de comunicación oculto. Desde entonces, sabemos que cada elefante tiene, además, una voz propia. Sus retumbos llevan una firma personal que los demás reconocen, igual que nosotros distinguimos a alguien por su voz. Un elefante puede identificar y recordar a cientos de individuos, y sabe distinguir a un amigo de un extraño, e incluso a un ser humano peligroso de uno inofensivo. A ese oído prodigioso se suma un olfato que no tiene rival. El elefante posee cerca de 2000 genes dedicados al olfato, más que ningún otro animal estudiado hasta ahora, alrededor de 5 veces los que tenemos las personas. Con esa nariz descomunal, puede detectar agua a kilómetros de distancia, rastrear el alimento y reconocer a los miembros de su familia por su aroma. Vista, en cambio, tiene más bien poca. Su mundo se construye sobre todo con sonidos, temblores y olores, y todo ello lo dirige un cerebro que es, por sí solo, un enigma. Pesa alrededor de 5 kilos, el más pesado de cualquier animal terrestre. Contiene una cifra de neuronas que asombra, unos 257.000 millones, 3 veces más que las de un cerebro humano. Pero aquí llega la paradoja. Casi todas esas neuronas, cerca del 98%, se concentran en una región dedicada al control del cuerpo y del movimiento. En la corteza, la zona que asociamos con el pensamiento, el elefante tiene bastantes menos que nosotros. No es un cerebro humano a mayor escala, sino otra clase de mente, especializada en dominar ese cuerpo colosal y en almacenar, a lo largo de décadas, una montaña de experiencias. Y esa mente hace cosas que muy pocos seres vivos logran. En el cerebro del elefante se han hallado unas neuronas especiales, de las que se relacionan con la empatía y la conciencia de uno mismo, presentes solo en un puñado de animales de gran inteligencia. No es una casualidad. En el año 2006, una elefanta llamada Happy se plantó frente a un enorme espejo, vio la marca blanca que le habían pintado la frente y se llevó la trompa a esa marca, sobre su propia cabeza. Comprendía que la imagen del espejo no era otro elefante, sino ella misma. Con ese gesto, entró en el reducidísimo club de las especies capaces de reconocerse a sí mismas, junto a los seres humanos, los grandes simios y los delfines. Toda esta prodigiosa red, los retumbos que atraviesan la tierra, los olores que viajan con el viento, la memoria tejida durante toda una vida, sostiene una sociedad que no se gobierna como cabría esperar. En el mundo del elefante, el poder no pertenece al más fuerte ni al más grande. Pertenece a quien más recuerda. Y toda esa arquitectura de conocimiento descansa sobre una sola cabeza, la de una hembra vieja, cuyo cerebro guarda el mapa de la supervivencia de toda su familia. El día que ella cae, no muere solo un animal. Puede desmoronarse el destino de todos los que la seguían. Cae la noche sobre la sabana, y con ella llega la amenaza. Un grupo de leonas se ha acercado despacio, agazapado entre la hierba alta, con la vista clavada en la cría más pequeña de la manada. Es el momento que esperaban. La oscuridad, el cansancio, un descuido. Pero antes de que puedan lanzarse, la vieja hembra que encabeza la familia percibe el peligro. Y entonces, ocurre algo que no tiene que ver con la fuerza, sino con la sabiduría.
La matriarca gira, lanza un retumbo grave, y en cuestión de segundos, las adultas se cierran en círculo, hombro con hombro, con las crías escondidas en el centro y los colmillos apuntando hacia afuera. Ante esa muralla viva de varias toneladas, las leonas dudan, se detienen y acaban por retirarse. La familia ha sobrevivido una noche más gracias a la que más ha vivido. Ese es el corazón de la sociedad del elefante. Las familias están formadas por hembras emparentadas, madres, hijas, tías y abuelas, con sus crías, y a la cabeza va siempre la más anciana. Los machos adultos van por libre, pero el núcleo, el hogar, es femenino y se transmite de generación en generación por línea materna. La matriarca no manda porque sea la más grande ni la más agresiva. Manda porque es la que más sabe, y en un mundo tan duro, saber es, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte. Para entender por qué, conviene mirar qué guarda esa cabeza vieja. Durante décadas, la matriarca acumula un mapa invisible del territorio. Dónde hay agua en plena sequía, qué árboles dan fruto en cada estación, por qué senderos es seguro cruzar, qué olores anuncian peligro. Recuerda charcas que solo se llenan una vez cada muchos años, y recuerda el camino exacto hasta ellas. Cuando llegan las buenas lluvias, ese conocimiento apenas se nota, pero cuando el cielo se cierra y la tierra se agrieta, se convierte en el tesoro más valioso de la familia. Y aquí no hablamos de suposiciones, sino de un caso real que la ciencia pudo medir. En un parque del este de África, en el año 1993, cayó una sequía terrible que se prolongó durante meses. La comida y el agua desaparecieron, y las crías empezaron a morir. Ese año, la mortalidad de los pequeños se disparó desde apenas un 2% hasta cerca de un 20%. Pero no todas las familias sufrieron igual. Las que estaban guiadas por matriarcas muy ancianas hicieron algo decisivo. Abandonaron el parque reseco y llevaron a los suyos lejos, hacia zonas donde aún quedaba con qué sobrevivir. Las familias con líderes más jóvenes se quedaron y perdieron más crías. La clave estaba en la memoria. Aquellas matriarcas más viejas eran lo bastante mayores como para recordar otra sequía atroz, ocurrida más de 30 años antes, a finales de los años 50. Habían vivido de crías aquel horror, y de algún modo conservaban el recuerdo de cómo se salió de él, hacia dónde había que ir cuando todo se secaba. Las líderes jóvenes no habían nacido aún en aquella época, y no llevaban ese mapa grabado. La lección es tan sencilla como estremecedora. En estas familias, una anciana no es una carga. Es un archivo vivo del que depende la supervivencia de todos. Esa dependencia total explica algo que a los elefantes les cuesta caro. Los animales más viejos son también los que tienen los colmillos más grandes, y por eso son el blanco preferido de quienes cazan por el marfil. Cuando cae una matriarca, no se pierde solo una vida, se pierde el mapa entero. La familia queda a la deriva, sin nadie que recuerde dónde estaba el agua, por dónde huir, a quién temer. A veces tardan años en recomponerse, si es que lo consiguen. Quizá por eso, ante la muerte, los elefantes hacen algo que estremece a quien lo presencia. Cuando encuentran los restos de uno de los suyos, no pasan de largo. Se detienen. Rodean el cuerpo, lo tocan con la trompa, palpan los huesos, se quedan largo rato en silencio, con movimientos lentos y apagados. Y son capaces de distinguir los huesos de un elefante de los de cualquier otro animal. Los suyos les interesan de un modo especial. Se ha visto a familias enteras regresar durante años al lugar donde murió una matriarca, para tocar de nuevo sus restos. No sabemos qué ocurre exactamente dentro de esas cabezas, y la ciencia es prudente al describirlo. Pero el patrón se repite una y otra vez, y es innegable. Ante sus muertos, estos gigantes se comportan de una forma que no se parece a la de casi ninguna otra criatura. De modo que la pregunta que quedaba abierta ya tiene respuesta. La familia sigue a la anciana con fe ciega, porque en su recuerdo está escrita la única ruta hacia la supervivencia. Y cuando ella desaparece, ese conocimiento irreemplazable puede desaparecer con ella. El poder del elefante no está en los músculos, sino en la memoria. Y todo ese saber tan trabajosamente acumulado tiene un único propósito último: sacar adelante a la siguiente generación. Pero antes de que nazca una nueva cría destinada a heredar el mapa, tiene que ocurrir algo previo,
algo violento y extraño. Porque en el mundo, por lo demás sereno de estos gigantes, hay una temporada del año en que los machos más pacíficos se transforman en las criaturas más peligrosas y furiosas de toda la sabana. Dos montañas de músculo chocan de frente, y el suelo tiembla. Es un combate de titanes. Dos machos enormes se han enredado los colmillos y empujan con todo su peso, varias toneladas contra varias toneladas, resoplando, cavando surcos en la tierra con las patas. Uno de ellos tiene un aspecto inquietante. Le chorrea un líquido oscuro por las sienes, gotea orina sin cesar y desprende un olor acre que se huele a distancia. No es una enfermedad. Es la señal de que está en su estado más formidable y más temible, y de que va a pelear como si le fuera la vida en ello. Porque en cierto modo así es. Pero antes de ese choque, hay una historia que empieza mucho tiempo atrás, en soledad. Los machos no viven como las hembras. Mientras ellas permanecen toda la vida en la familia donde nacieron, los jóvenes machos, al llegar a la adolescencia, se ven empujados a marcharse. Abandonan el hogar materno y pasan a llevar una existencia mucho más solitaria, a veces del todo aislados, a veces en grupos sueltos de otros machos. Sin el mapa de una matriarca que los guíe, aprenden el territorio a su manera, midiéndose entre ellos, poniendo a prueba su fuerza. Es un mundo distinto, si la red social tejida de las hembras, gobernado por el tamaño y la jerarquía. Y de tanto en tanto, ese mundo se incendia. A ese estado los naturalistas lo llaman con una vieja palabra, mast. Es una temporada que atraviesa cada macho adulto, en la que su cuerpo se sacude por dentro. Los niveles de la hormona que impulsa la agresividad y el impulso reproductor se disparan hasta cifras extraordinarias, decenas de veces por encima de lo normal. Le emanan las glándulas de las sienes, orina de forma continua dejando un rastro que otros pueden oler, y sobre todo, cambia de carácter. El gigante tranquilo, el mismo que sabe recoger una brizna sin romperla, se vuelve tenso, impredecible y peligroso. Es con diferencia el momento más arriesgado para acercarse a un elefante. Aquí surge la pregunta incómoda. Si este estado convierte al animal en una amenaza que apenas puede controlarse, capaz de arremeter contra casi cualquier cosa, ¿qué sentido tiene que la naturaleza lo haya conservado? A primera vista parece un defecto, una avería del cuerpo. Y sin embargo, se repite en cada generación, temporada tras temporada. Algo tan costoso y tan peligroso no habría sobrevivido a millones de años de evolución si no ofreciera, a cambio, una recompensa enorme. Y la recompensa es la descendencia. El mast es, en el fondo, una declaración de poder. Un macho en ese estado anuncia a todos, con su olor, su porte y su furia, que está en la cúspide de su vigor y dispuesto a pelear por aparearse. Ante dos pretendientes, las hembras suelen preferir al que se encuentra en ese estado formidable, porque es señal de salud y de fuerza. Así, esta ola de furia asegura que sean los machos más robustos y en mejor forma quienes dejen crías. La violencia no es un accidente, es el filtro que la evolución usa para elegir a los padres de la próxima generación. Por eso los combates importan tanto. Cuando dos machos en mast se cruzan y ninguno cede, el enfrentamiento puede ser brutal. Entrelazan los colmillos, esos incisivos convertidos en lanzas de marfil que no dejan de crecer en toda su vida, y empujan hasta que uno se agota y se retira. La mayoría de las veces, el más débil reconoce a tiempo su desventaja y se aparta antes de salir malherido, porque un choque a fondo entre dos gigantes puede acabar en heridas graves e incluso en la muerte. El que vence obtiene el derecho a cortejar, el que huye deberá esperar su momento. De modo que la incógnita queda despejada. Esa furia estacional que parece una maldición es, en realidad, uno de los motores de la especie. Garantiza que la fuerza y la salud se transmitan al futuro. La rabia del gigante tiene un propósito, y ese propósito es la vida que vendrá. Pero cuando por fin un macho y una hembra se aparean, no nace nada de inmediato. Empieza, en cambio, la espera más larga de todo el reino de los mamíferos. Una cuenta atrás asombrosa, que se prolongará durante casi 2 años, antes de que al final se desplome sobre la hierba una cría de 100 kilos, que aún no sabe ni usar su propia trompa. Sobre la hierba yace un bulto húmedo y tembloroso de casi 100 kilos, y toda la familia se ha reunido a su alrededor. Acaba de nacer.
Es del tamaño de una persona adulta, pero está indefenso, aturdido, incapaz de coordinar sus patas. Las hembras lo rodean, lo tocan con las trompas, retumban suavemente. Y entonces empieza el primer desafío de su vida: ponerse de pie. La cría lo intenta y se derrumba. Lo intenta de nuevo y vuelve a caer, una y otra vez, hasta que por fin, tambaleándose sobre unas piernas que no le obedecen, se sostiene. En cuestión de horas, ese recién nacido que hace un momento no podía ni levantar la cabeza, ya camina junto a su madre. En su mundo, quedarse en el suelo demasiado tiempo es una sentencia. Hay que moverse con la manada o morir. Ese instante es la culminación de la espera más larga de todos los mamíferos. Una elefanta lleva a su cría en el vientre alrededor de 22 meses, casi 2 años enteros. Ningún otro mamífero terrestre tiene una gestación semejante. Hay una lógica detrás de esa lentitud. El cerebro descomunal y el cuerpo colosal de un elefante necesitan un tiempo enorme para formarse. La cría nace ya con un desarrollo notable, capaz de andar casi de inmediato, precisamente porque ha tenido casi 2 años para prepararse antes de asomar al mundo. Y no nace sola, ni queda al cuidado exclusivo de su madre. Aquí aparece uno de los rasgos más hermosos de estas familias. Las demás hembras, las tías, las hermanas mayores, las primas, participan activamente en la crianza. Rodean a la cría, la ayudan a levantarse cuando cae, la protegen, la guían, e incluso las hembras jóvenes practican el oficio de cuidar antes de tener hijos propios. La pequeña crece envuelta en una red de protección colectiva, criada entre muchas madres. Esa vigilancia constante es, en buena medida, lo que le permite sobrevivir a una infancia llena de peligros. Al principio depende por completo de la leche materna y seguirá mamando durante años. Pero uno de los aprendizajes más curiosos es el de manejar su propia trompa. Al nacer, ese apéndice de decenas de miles de músculos es para la cría un estorbo casi cómico. No sabe qué hacer con él, lo agita, lo pisa, lo mete donde no debe. Aprender a controlarlo, a beber, a arrancar hierba, a llevarse la comida a la boca, le lleva muchos meses de práctica torpe. Durante ese tiempo, a veces bebe agua directamente con la boca, como haría un cachorro, hasta que domina la herramienta prodigiosa que le ha tocado en suerte. Pero la infancia de un elefante no es solo ternura. Es también el tramo más peligroso de toda su existencia, y conviene no ocultarlo. Una cría todavía no tiene el tamaño que hace a los adultos casi intocables. Es vulnerable a los grandes depredadores, sobre todo de noche, cuando los leones acechan buscando precisamente a los más pequeños. Es vulnerable a las sequías, que golpean primero a los que menos reservas tienen. Y es vulnerable a las enfermedades. Existe un virus que afecta especialmente a los elefantes jóvenes y que puede resultar mortal, una de las mayores amenazas naturales para los pequeños. Por eso la muralla de la familia, esa capacidad de cerrar el círculo en torno a las crías, resulta tan decisiva. Aquí conviene detenerse un momento en el hilo secreto que recorre todo este viaje. Esta cría frágil, que hoy apenas se sostiene y a la que puede tumbar una fiebre, está destinada, si sobrevive, a convertirse en algo asombrosamente resistente. El adulto en que se transformará será una fortaleza biológica que rara vez enferma de aquello que, por su tamaño, más debería temer. La misma criatura que ahora es pura vulnerabilidad, llevará dentro, al crecer, una protección oculta que la ciencia apenas empieza a comprender. Pero para eso aún faltan décadas. Si logra pasar esos primeros años, el crecimiento es lento y larguísimo. Un elefante tarda muchos años en alcanzar la madurez, y algunos siguen ganando tamaño durante buena parte de su vida. Es una inversión gigantesca de tiempo y de cuidados en muy pocas crías. Una elefanta tendrá relativamente pocos hijos a lo largo de su existencia, y volcará en cada uno un esfuerzo descomunal. La apuesta de la especie no es la cantidad, sino la calidad. Pocos descendientes, pero enormes, longevos y sabios. Y para sostener esa apuesta, para llenar de leche a las madres y de músculo a las crías que crecen sin descanso, la familia necesita una cantidad de alimento difícil de concebir. Tanto que allá por donde pasan estos gigantes buscando qué comer, no dejan el paisaje como lo encontraron. Sin proponérselo, sin saberlo siquiera, cada manada va rediseñando bosques enteros, abriendo claros, plantando árboles y esculpiendo el rostro de continentes enteros.
El animal que acabamos de ver nacer indefenso es, en realidad, uno de los mayores arquitectos del mundo vivo. Un árbol enorme se inclina, cruje y se desploma con estruendo sobre la tierra. No lo ha derribado el viento ni un rayo. Lo ha tumbado un solo elefante, que ahora arranca sin prisa las hojas de las ramas más altas, las que antes quedaban fuera del alcance de casi todos los demás animales. Para el gigante, es solo una comida más. Pero para el bosque entero, ese árbol caído lo cambia todo. Donde había sombra cerrada, ahora entra la luz. Donde no crecía nada, brotarán plantas nuevas. Con un gesto rutinario, buscando su almuerzo, el elefante acaba de reescribir un pedazo de mundo. Esta es quizá la faceta más subestimada del animal. No es solo el más grande, es también uno de los grandes jardineros del planeta. Y todo empieza por su apetito descomunal. Un elefante puede comer alrededor de 150 kilos de vegetación al día, y dedica a ello la mayor parte de sus horas de vigilia. Pero su cuerpo es un digestor ineficiente. Aprovecha bastante menos de la mitad de lo que traga. El resto sale al exterior convertido en estiércol, y ahí, en lo que parece un simple desecho, se esconde uno de los servicios más valiosos que un ser vivo puede prestarle a la naturaleza. Porque ese estiércol va cargado de semillas. El elefante come frutos por todas partes y luego camina, a veces durante kilómetros, mientras las semillas viajan intactas en su interior. Cuando por fin las deposita, lo hace lejos del árbol madre, envueltas en un montón de abono cálido y húmedo, en las condiciones perfectas para germinar. Un elefante puede transportar así una semilla decenas de kilómetros antes de plantarla. Lleva la vida vegetal a lugares donde nunca habría llegado por sí sola, y en cantidades enormes. Hay árboles que dependen casi por completo de él para reproducirse. Sin el gigante que trague y disperse sus frutos, esas especies tendrían graves dificultades para sobrevivir. Cada elefante es, en la práctica, un sembrador ambulante que planta bosques a su paso. Su influencia no acaba en las semillas. Al derribar árboles y abrir claros, evita que unas pocas especies dominen y ahoguen a las demás, y deja sitio para que broten plantas jóvenes y variadas. Al cavar en busca de agua con los colmillos y las patas, crea pozos y charcas de los que después beben otros muchos animales en plena sequía. Al abrir senderos con su paso a través de la maleza más densa, traza auténticas carreteras que aprovechan criaturas más pequeñas. Allí donde vive un elefante, la vida a su alrededor se vuelve más rica y más diversa. Por eso los científicos lo llaman especie clave. Un ser del que depende, en buena medida, el equilibrio de todo un ecosistema. Y hay un efecto todavía más sorprendente, que nos toca a todos. En las selvas, al ir eliminando algunos árboles pequeños, el elefante deja crecer a los grandes, los de madera más densa y duradera. Esos árboles enormes son los que más carbono atrapan y guardan durante siglos. De este modo, sin proponérselo, estos gigantes ayudan a que el bosque almacene más carbono y contribuyen a mantener el clima del planeta bajo control. Cuesta imaginar que el clima de la Tierra dependa, aunque sea un poco, de cuántos árboles derriba y siembra un animal en la selva. Pero así es. Perder a los elefantes no significaría solo perder una especie hermosa. Significaría empobrecer bosques enteros y liberar carbono que hoy permanece guardado. Ahora bien, este trabajo de arquitecto se realiza en un escenario que dista de ser tranquilo. Buscar alimento y agua a lo largo de cientos de kilómetros expone a la familia a peligros constantes. Los puntos de agua son de los lugares más traicioneros. Allí acuden los depredadores a esperar, y en las orillas de los ríos acechan grandes reptiles capaces de atrapar a una cría descuidada en el momento de beber. Reunir cada día semejante cantidad de comida obliga a la manada a moverse sin descanso por territorios donde el hambre, la sed y los cazadores nunca dan tregua. Ser el arquitecto de la sabana tiene un precio y se paga cada jornada. Y sin embargo, contra depredadores, sequías y ríos, un elefante adulto y sano es casi invencible. Su tamaño lo protege de casi todo. Los leones apenas se atreven con las crías. Ningún cazador de la naturaleza puede con un ejemplar en la plenitud de su fuerza. Durante millones de años, estos gigantes recorrieron el mundo prácticamente sin enemigos capaces de vencerlos. Parecían intocables. Hasta que apareció uno. Un ser mucho más pequeño, sin colmillos ni garras, sin la fuerza para tumbar un árbol, ni el tamaño para plantar cara a una manada. Un ser que pese a todo eso,
se convertiría en el único enemigo verdadero que este coloso ha conocido jamás, y en el más letal de toda su larga historia. Un enemigo que camina sobre dos piernas. En una pared de roca, alguien dibujó un elefante hace miles de años. Lo trazó con pigmento, a la luz temblorosa de una hoguera, mucho antes de que existieran las ciudades o la escritura. Y ese gesto lo dice todo. Desde que el ser humano tiene memoria, el gigante ha ocupado un lugar especial en su imaginación. Nuestra relación con él es una de las más antiguas y contradictorias que existen. Lo hemos adorado y lo hemos temido, lo hemos usado y lo hemos venerado, lo hemos convertido en Dios y en trofeo. Y a menudo, todo eso a la vez. En muchas culturas de Asia, el elefante fue durante siglos un símbolo sagrado, imagen de sabiduría, de fuerza serena, de buena fortuna. Se lo honró en templos y ceremonias. Se lo empleó también en el trabajo pesado, arrastrando troncos por selvas donde ninguna máquina podía entrar. Y se lo llevó a la guerra. En la antigüedad, ejércitos enteros marcharon al combate montados sobre estos colosos, verdaderos tanques vivientes que sembraban el pánico entre las tropas enemigas. El gigante fue compañero, herramienta, arma y objeto de culto, un cruce de caminos entre dos especies inteligentes. Pero sobre esa larga historia se proyecta una sombra, y esa sombra tiene un nombre: el marfil. Los colmillos que tan útiles le resultan al elefante, para excavar, para arrancar corteza, para pelear, se convirtieron en una de las causas de su ruina. Ese material codiciado alimentó durante siglos un comercio implacable. Durante la última gran oleada de matanzas, se calcula que cada año caían decenas de miles de elefantes africanos solo por sus colmillos. Muchos de ellos, las viejas matriarcas de grandes defensas, las mismas que guardaban el mapa de la supervivencia de sus familias. Con cada una de ellas, moría también un archivo irreemplazable de conocimiento. Y la presión humana llegó a ser algo que parece increíble. Empezó a cambiar el cuerpo mismo del animal. Ocurrió en un parque del sur de África, tras una larga guerra en la que, entre los años 70 y 90 del siglo pasado, se mató a cerca del 90% de los elefantes de la zona para financiar el conflicto con su marfil. Las que más probabilidades tenían de sobrevivir a aquella matanza eran las hembras que por pura genética nacían sin colmillos, porque no ofrecían nada que robar. Al terminar la guerra, la proporción de hembras sin colmillos se había disparado. Llegó a haber familias donde la mitad de las hembras carecía de ellos. La caza había reescrito, en apenas unas décadas, la herencia de toda una población. Con un matiz sombrío, ese mismo rasgo genético parece resultar mortal para muchos machos antes incluso de nacer, de modo que la persecución humana dejó una huella profunda y desequilibrada en la propia sangre de la especie. Hoy el conflicto ha cambiado de forma, pero no ha desaparecido. A medida que las personas ocupan más tierra, elefantes y agricultores chocan cada vez más. Una manada puede arrasar en una sola noche la cosecha de la que depende una familia entera, y esos encuentros a veces terminan mal para ambos bandos. Y aquí surge una de las soluciones más ingeniosas y sorprendentes que se han inventado, basada en un secreto insospechado. A pesar de su tamaño colosal, el elefante teme a las abejas. Un enjambre puede picarle las zonas sensibles, alrededor de los ojos, dentro de la trompa, y el gigante huye. Aprovechando ese miedo, se han levantado cercas hechas de colmenas alrededor de los campos. Cuando un elefante intenta cruzar, hace vibrar los panales, las abejas salen, y el animal se retira. Estas cercas de colmenas ahuyentan a los elefantes en la gran mayoría de los intentos, protegen las cosechas sin dañar a nadie, y de paso, dan miel y sustento a los agricultores. Se han instalado ya miles de ellas en decenas de lugares de África y Asia. Es una tregua construida con el zumbido de un insecto diminuto. De modo que la incógnita queda resuelta. Sí, en muy poco tiempo, la mano del hombre puede reescribir el destino y hasta el cuerpo de una especie entera, para mal cuando la persigue, y a veces, para bien cuando aprende a convivir con ella. Nuestra sombra sobre el elefante ha sido larga y a menudo trágica, pero no está escrito que deba terminar así. Y hay una última vuelta de tuerca, la más inesperada de todas. Resulta que dentro del cuerpo de este gigante, tantas veces perseguido, puede esconderse la respuesta a la pregunta que nos ha acompañado desde el primer minuto de este viaje.
Una respuesta que quizá no solo explique por qué el coloso no muere de aquello que debería matarlo, sino que llegue a ayudarnos a salvarnos a nosotros mismos. Un investigador observa unas células de elefante en un laboratorio, las daña a propósito y espera. Lo que ocurre a continuación deja perplejo a todo el equipo. En lugar de intentar repararse a toda costa, como harían las células humanas, las células dañadas del elefante hacen algo drástico. Se destruyen a sí mismas. Se sacrifican de inmediato, sin dudarlo, antes de que el daño tenga la menor oportunidad de convertirse en algo peligroso. Ahí, en ese gesto suicida y minúsculo, empieza a desvelarse el secreto que hemos perseguido desde el principio. La pregunta que ha vertebrado todo este viaje por fin encuentra respuesta. Recordemos el enigma. Un elefante tiene cientos de veces más células que una persona, y vive 60, 70 años. Cada división celular es un pequeño riesgo de que algo se estropee y nazca un tumor. Por pura probabilidad, un cuerpo tan enorme y tan longevo debería estar plagado de cáncer. Casi todos los elefantes tendrían que morir de él siendo jóvenes. La contradicción es tan flagrante que los científicos le dieron nombre: la paradoja del elefante, el abismo entre lo que la lógica predice y lo que la naturaleza hace. Porque contra todo pronóstico, el cáncer es rarísimo en estos gigantes. Durante años nadie supo por qué, hasta que se miró dentro de su material genético, y allí apareció la clave. Existe un gen célebre entre los biólogos, una especie de guardián que vigila las células, y cuando detecta un daño irreparable, ordena su destrucción antes de que se descontrolen. Es uno de los principales escudos contra el cáncer que tenemos los seres vivos. Nosotros, las personas, llevamos una sola copia de ese guardián. El elefante lleva 20. 20 copias del vigilante en lugar de una. Es como tener 20 centinelas patrullando el cuerpo en vez de uno solo. 20 oportunidades de detectar el peligro y cortarlo de raíz. Y no está solo. A lo largo de su evolución, el elefante despertó además un gen que llevaba dormido, inactivo, durante millones de años. Un fragmento que en otros animales quedó apagado y sin función. En su linaje, ese gen resucitó y volvió al trabajo. Su cometido es fulminante. Cuando el guardián detecta una célula dañada, este gen recién despertado se encarga de ejecutar la orden y liquidarla sin contemplaciones. Por eso las células del elefante, ante el daño, prefieren morir a arriesgarse. En lugar de reparar una avería que podría torcerse, la eliminan de inmediato. Un cuerpo que se poda a sí mismo sin piedad, célula a célula, para no darle jamás una oportunidad al tumor. Ese es el pacto secreto que insinuamos al comienzo de todo. La evolución le permitió al elefante alcanzar su tamaño descomunal, a cambio de blindar sus células con una vigilancia extrema. Grandeza y protección crecieron de la mano. No se podía ser tan enorme y tan longevo, sin al mismo tiempo inventar una defensa feroz contra el cáncer. La cría frágil que vimos desplomarse en la hierba lleva, al crecer, este blindaje escrito en cada una de sus células. El enigma que abrió este viaje queda, por fin, resuelto. Y aquí llega el giro que lo vuelve todo aún más valioso. Comprender cómo se defiende el elefante podría ayudarnos a defendernos a nosotros. Investigadores de todo el mundo estudian estos mecanismos con la esperanza de aprender del gigante, de imitar de algún modo esa vigilancia implacable para combatir el cáncer en las personas. El animal más colosal de la Tierra podría estar guardando en su sangre pistas para una de las mayores batallas de la medicina humana. Salvar al elefante no es solo salvar a una especie. Podría ser también proteger un conocimiento que algún día nos salve a nosotros. Por eso importa tanto lo que decidamos hacer con su futuro. Y ese futuro es hoy incierto. De aquella multitud de gigantes que un día pobló casi todos los continentes, quedan 3 especies, y las 3 están en apuros. El elefante de sabana africano figura como amenazado. El de bosque, más escurridizo, está catalogado en peligro crítico, al borde mismo del abismo. Y el asiático, venerado durante milenios, también se encuentra en peligro. Sus números han caído de forma dramática por la caza y por la pérdida de su hogar, aunque en algunas regiones, protegidos con esfuerzo, empiezan a recuperarse poco a poco. Mientras tanto, se debate incluso la posibilidad de resucitar a sus parientes extintos, los mamuts. Un sueño tan fascinante como cargado de preguntas sin respuesta. El destino de estos colosos, después de 60 millones de años de historia,
depende ahora en buena medida de nosotros. Hemos recorrido un camino largo, desde un animalillo del tamaño de una liebre hasta la montaña viviente que hoy cruza la sabana. Desde el recuerdo de una charca en la memoria de una anciana hasta el escudo secreto escondido en cada célula. He sido Mateo Herrera, y esto ha sido Gigantes de la Naturaleza. Si este viaje junto al elefante te ha hecho mirarlo de otra manera, deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque todavía nos quedan muchos gigantes por descubrir.